La economía argentina sigue creciendo y callando bocas. Veámoslo. Argentina acumula su tercer trimestre consecutivo de crecimiento económico durante la era Milei. Concretamente, durante el primer trimestre del año 2025, el PIB argentino se expandió a un ritmo intertrimestral del 0,8%, lo que significa que si mantuviese este ritmo de crecimiento durante los 4 trimestres del año, la economía se expandiría un 3,6%. Es verdad que el ritmo de crecimiento intertrimestral de este primer trimestre de 2025 es inferior al registrado en los 2 trimestres anteriores. En el tercer trimestre del año, la economía se expandió intertrimestralmente, repito, un 3,9%, lo que equivalía a un ritmo anualizado de crecimiento del 16,5%. En el cuarto trimestre de 2024 se expandió a un ritmo intertrimestral del 2%, lo que equivalía a un ritmo anualizado del 8,2%, y ahora en el primer trimestre de 2025 crece a un ritmo intertrimestral del 0,8%, que como digo equivale a un ritmo anualizado del 3,6%. Las razones de esta progresiva moderación del crecimiento económico argentino son bastante claras. En primer lugar, los trimestres anteriores todavía tenían un componente muy importante de rebote de la actividad económica después de la caída que se produjo en los primeros trimestres de 2024 como consecuencia del plan de ajuste que consiguió estabilizar el valor del peso y progresivamente frenar la inflación. Y en segundo lugar, no perdamos de vista que el mes de marzo de este año 2025 fue un mes económicamente bastante malo, porque había mucha incertidumbre sobre la modificación del régimen cambiario de Argentina. Y en efecto, en el mes de abril, recordémoslo, el gobierno de Javier Milei decidió salir del cepo cambiario y a su vez pasar a un régimen de flotación cambiaria, abandonando el famoso crawling peg. Es decir, que los agentes económicos en marzo sí anticiparon correctamente que algo iba a pasar en abril. No sabían exactamente qué iba a pasar con el régimen cambiario en abril, pero sí temían o sí esperaban que fuera a pasar algo, y esa incertidumbre económica sobre cuáles iban a ser los nuevos términos de exportaciones e importaciones globales es lo que paralizó muchas decisiones de consumo y de inversión durante el mes de marzo de 2025. Por tanto, continúa un decente ritmo de crecimiento económico en Argentina, que además es susceptible de verse mejorado en el segundo trimestre del año 2025. Sin embargo, puede que lo más interesante de los datos de contabilidad nacional que hemos conocido hoy, de los datos de PIB trimestral que hemos conocido hoy, sean dos cifras que quiero destacar a continuación. En primer lugar, el PIB trimestral de Argentina, el nivel de actividad económica de Argentina durante el primer trimestre del año 2025, ya corrigiendo la inflación y también la estacionalidad del periodo, se ubicó en el segundo nivel más elevado de toda la historia del país. Es decir, en el primer trimestre del año 2025, Argentina generó el segundo mayor volumen de riqueza de toda su historia. Para que digan que estamos ante una economía hundida, una economía cada vez más pobre. No es así. Y os preguntaréis cuál fue el periodo de 3 meses con mayor PIB trimestral de la historia de Argentina. Y fue el segundo trimestre del año 2022. La diferencia ya no es muy significativa y, de hecho, si hay crecimiento económico en el segundo trimestre de 2025, probablemente ese segundo trimestre de 2025 sea el mejor trimestre económico de la historia de Argentina. Pero es que además existe una diferencia muy sustancial entre el PIB del primer trimestre de 2025 y el PIB del segundo trimestre de 2022. Y es que la estructura económica, el crecimiento económico del país, de Argentina, en el año 2022 era fiscalmente insostenible, como vimos a continuación. El enorme déficit público abocaba al país a una inflación galopante con riesgo de hiperinflación.
En cambio, ahora mismo Argentina está creciendo con equilibrio presupuestario y con estabilidad del valor del peso que deriva de ese equilibrio presupuestario. Por tanto, el crecimiento económico de Argentina ahora mismo es mucho más sólido, mucho más sostenible que el del año 2022. Segundo dato que me parece significativo: el consumo agregado privado en el primer trimestre del año 2025, una vez corregido ya por inflación y por estacionalidad, se ubicó en el mayor nivel de toda la historia del país. El gasto privado en consumo nunca ha sido mayor en Argentina que en estos momentos. ¿Y esto por qué es relevante? Pues no tanto porque el gasto en consumo sea un motor del crecimiento económico, que no lo es. El consumo es la recompensa por haber invertido y haber crecido en el pasado. Este dato es significativo porque echa totalmente por tierra una de las narrativas o contranarrativas más extendidas sobre el descenso de la inflación en Argentina. Se nos ha dicho que la inflación en Argentina no ha bajado por el equilibrio presupuestario o por el saneamiento del balance del Banco Central. No, la inflación en Argentina caía porque el consumo interno en el país se desplomaba y como los empresarios no vendían absolutamente nada, pues no les quedaba otra que bajar los precios o al menos no incrementarlos al mismo ritmo que bajó el peronismo. Por tanto, la moderación de la inflación sería la consecuencia de la contracción del gasto privado en consumo. ¿Pero de qué contracción del gasto en consumo privado estamos hablando si este se halla en el mayor nivel de toda la historia del país? Siguiendo la lógica de quienes argumentaban esto, deberíamos ver la inflación en Argentina en máximos históricos. Y estamos hablando de una inflación que marca mínimos de 8 años. Por tanto, creo que ya es hora de enterrar definitivamente esta muy deficiente teoría económica promovida por economistas igualmente muy deficientes. La inflación no cae porque se haya hundido el consumo. El consumo agregado, en bienes duraderos y no duraderos, está en máximos históricos. La inflación es un fenómeno fiscal monetario que cae porque se ha puesto en orden la salud fiscal y la salud monetaria del país. En definitiva, poco más de un año después de que el gobierno de Javier Milei aprobara un enorme ajuste fiscal para estabilizar y sanear el valor de la moneda argentina, la actividad económica en el país ya se halla en uno de los puntos más elevados de su historia. El consumo privado, de hecho, está en máximos históricos. Es verdad que la economía argentina todavía tiene muchísimo margen de mejora para seguir creciendo. Y para eso resulta esencial salvaguardar el equilibrio presupuestario y, sobre todo, iniciar una serie de reformas estructurales, como la laboral, mucho más profundas de lo que el Congreso le ha permitido a Javier Milei sacar adelante hasta la fecha. Pero a pesar de todo ello, lo que se ha logrado en este primer año de gobierno de Javier Milei, tanto en términos de lucha contra la inflación como de reanimación del crecimiento económico, resulta ciertamente extraordinario.